Hola chiquillos, buenas tardes. Espero que estén bien. ¿Ya? La otra semana tuvimos un breve descanso el día lunes, así que nos volvemos a ver hasta que terminemos entonces las clases los días lunes, ¿ya? Chiquillos, nosotros qué tenemos que seguir viendo. Nosotros continuamos con lo que estábamos viendo en las clases anteriores, que tiene que ver con Chile, ¿ya? Fundamentalmente, cómo Chile va a volver a el periodo de la democracia. Vamos a compartir pantalla, chiquillos. Ya, déjenme ampliar esto. Ya. Ahí está el título de la clase. Dice las características de la transición a la democracia en Chile. Acuérdense que nosotros estamos viendo que hubo un quiebre democrático con el golpe de Estado del año 73, del 11 de septiembre del año 73, y este quiebre posteriormente nos va a llevar a un gobierno que va a durar 17 años, ¿ya? 17 años y que se considera, y es en el fondo, de hecho, es una dictadura, ¿ya? Y actualmente uno habla de una dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque hubo participación de civiles y de militares. Y cuando uno habla de una dictadura, en este caso es un gobierno autoritario. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en la parte política no hay participación política, no hay partidos políticos, no hay un parlamento o un congreso, no hay diputados, nada de eso, ¿ya? Por lo tanto, una democracia requiere de esas instituciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que la democracia, una de sus principales características es la participación política, ¿ya? Que se realiza, por ejemplo, a través del voto. Entonces, acá no existía nada de eso. Por lo tanto, hay que empezar a establecer un periodo donde todo eso empieza a restablecerse. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, esto es parte del objetivo priorizado que dice explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de defensa de derechos humanos y de la comunidad internacional. Todo este proceso entonces va a comenzar como nosotros ya vimos en clases anteriores, empieza a haber una crisis muy fuerte en Chile durante la época de los 80, ¿ya? Una crisis, bueno, política, no había nada de participación, por lo tanto, esa crisis está presente. Pero a eso se le suma una crisis económica, ¿ya? Una crisis económica que en los años 82, 83 trajo como consecuencia el quiebre de bancos, el quiebre de numerosas empresas, ¿ya? Y por lo tanto, un aumento en la gente que está sin trabajo, en la cesantía. Por lo tanto, una crisis bien fuerte que vivió Chile. Entonces, ya teníamos una crisis política, ahora una crisis económica y por lo tanto esto va formando una crisis social. Entonces, ahí empieza la gente a salir a protestar a las calles y las primeras protestas nacionales fueron a comienzos de los 80, específicamente en el año 83, 1983 empiezan las primeras protestas, ¿ya? Y estas protestas que fueron constantes y que tuvieron como consecuencia varios muertos, fueron o sirvieron para presionar al gobierno, ¿ya? Para presionar al gobierno para, digamos, negociar y ponerse de acuerdo qué se iba a hacer, porque no podíamos seguir eh, con una crisis constante, ¿ya? Entonces, llevó al gobierno a flexibilizar, podríamos decir, digamos, su actitud. Entonces, el objetivo de la clase específico es conocer cómo se llevó a cabo el proceso de retorno a la democracia en Chile, ¿ya? ¿Y por qué se habla de transición? Se habla de transición porque pasamos de un gobierno en dictadura
a un gobierno democrático. Y todo ese, entre uno y otro, hay un periodo, incluido el primer gobierno democrático, que se habla de transición. Es decir, la parte en que cambiamos de un tipo de gobierno a otro. ¿Ya? Por eso se habla de transición. Entonces dice, las características de la transición. Dice, a pesar de los distintos intentos que la sociedad civil, la oposición política llevaron a cabo para acelerar el retorno a la democracia, hacia 1986 los espacios de diálogo con Augusto Pinochet se habían vuelto a restringir y la represión aumentó considerablemente. ¿Ya? Es decir, se había abierto un espacio para negociar después de todos estos paros a partir del 83, 84, se abrió un espacio, pero el 86 nos encontramos con que hay se vuelven a restringir, digamos, las opciones de diálogo y la represión por parte del gobierno aumentó. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque entre otras cosas hay un atentado contra Pinochet. ¿Ya? Entonces, la reacción fue esto, reprimir, restringir, etcétera. Entonces, ahí hubo, digamos, como un retroceso, ¿ya? Sin embargo, la oposición, ¿ya? La oposición política, es decir, los grupos que se oponían al gobierno, eh, insisten y establecen que deben cumplirse los plazos fijados en los artículos transitorios de la Constitución de 1980. ¿Ya? Es decir, esta Constitución tenía artículos transitorios para establecer cómo se iba a volver a la democracia, y eso es lo que ellos querían. ¿Ya? Entonces se apegaron a la Constitución y negociaron con el gobierno y al final se llegó a establecer un camino que estaba en la Constitución, que fue aplicar los artículos transitorios. ¿Ya? Transitorio significa que eran para cambiar o qué se iba a hacer, cuál iba a ser el camino a seguir para pasar de la dictadura a una democracia. ¿Ya? Entonces se apegaron a esto y empezaron a negociar con el gobierno. Finalmente se llegó a que había que hacer un plebiscito. ¿Alguien me puede decir qué es un plebiscito? ¿Han escuchado esta palabra antes, no? ¿Qué es lo que será un plebiscito? ¿Un cambio a la Constitución? Sí, no es un cambio en sí, pero el plebiscito está establecido en la Constitución. Si yo les digo que un plebiscito es una consulta, o sea, se le pregunta a los ciudadanos sobre un tema determinado, ¿ya? Un plebiscito, se les pregunta o se les consulta sobre un tema determinado y generalmente en los plebiscitos las opciones son sí o no, o al revés, como queramos, ¿ya? Entonces, el plebiscito es una consulta y llegaron a un acuerdo a hacer un plebiscito que estaba establecido en la Constitución, ¿ya? Dice, según la Constitución, el primer paso en el camino hacia la recuperación de la democracia era la celebración de un plebiscito en el que se decidiría sobre la continuación de Augusto Pinochet como presidente por 8 años más. ¿Ya? Entonces, se les iba a preguntar a las personas en esta consulta que se realizó en el año 88, el 5 de octubre de 1988, si querían continuar con el gobierno de Augusto Pinochet o no. ¿Ya? La opción sí era que continuaba Pinochet por 8 años más y que se iba a elegir un parlamento y que se iba a respetar la Constitución de 1980. Sí salía la opción no, que es lo que decía, la opción no decía que a su fin el gobierno de Pinochet y que se aplicaría la Constitución de 1980 para el retorno a la democracia. Entonces, este plebiscito, esta consulta que se hizo en el 88 era para decidir si continuaba el gobierno de Pinochet o no continuaba este gobierno. ¿Ya? Entonces, este plebiscito. Ahora, las votaciones siempre tienen que cumplir con requisitos.
requisitos que le garantizan legitimidad y transparencia. No pueden ser hechas, por ejemplo, una elección o un plebiscito al lote, ya vamos a hacer esto y a la rápida, no. Tiene que estar establecidos ciertos organismos que le van a avalar todo el proceso. Primero, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba restablecer instituciones que no existían porque no se habían hecho elecciones desde el año 1973. O sea, durante 17 años no se hicieron, bueno, no se hicieron elecciones, un poco menos, ¿ya? No se hicieron elecciones. Entonces, había que restablecer los organismos que avalaban estas elecciones, estos procesos eleccionarios y plebiscitos. Entonces, había que organizar el Tribunal Calificador de Elecciones. Este es un tribunal, como su nombre lo indica, que ve todos los procesos eleccionarios, ¿ya? Es autónomo de la Corte Suprema, ¿ya? Pero su función es esa, Tribunal Calificador de Elecciones, que ve todo lo que tiene que ver con las elecciones, ¿ya? Si hay algunos reclamos que no se llevó el proceso eleccionario o el plebiscito no se llevó a cabo como correspondía, ellos deciden si en una mesa determinada, por ejemplo, hay que hacer la elección nuevamente, ¿ya? Entonces ahí tenemos uno, Tribunal Calificador de Elecciones. Después, dice, en febrero de 1987 se abrieron los registros electorales. ¿Qué son los registros electorales? Son los registros de las personas que pueden votar, ¿ya? Aparecen los nombres, bueno, los datos de las personas, el RUN, los de las personas que pueden votar, ¿ya? Entonces, ahí los registros electorales que antiguos no existían, por lo tanto, hubo que empezar a hacer registros electorales nuevos y en esa época las personas se iban a inscribir, ¿ya? Se iban a inscribir voluntariamente y el voto era obligatorio. Entonces, si uno voluntariamente se iba a inscribir a los registros electorales, cuando vinieran votaciones, plebiscitos, uno tenía que ir obligatoriamente a votar. Entonces tenemos dos cosas, el Tribunal Calificador de Elecciones y los registros electorales que hasta ese momento no había. Y además, el gobierno permitió la presencia de observadores extranjeros, ¿ya? ¿Para qué? Para que observaran el proceso del plebiscito y confirmaran la transparencia, es decir, que había sido un proceso transparente, que se había hecho todo lo que correspondía y como correspondía, ¿ya? En general, los países que llaman a procesos eleccionarios, plebiscitos, y que hay situaciones como esta, que era decidir qué es lo que, el camino que se iba a seguir, en general se piden observadores extranjeros. Ahora, los gobiernos son libres de aceptarlos o no, pero en general es para darle una, digamos, una visión de transparencia frente a lo que estaba sucediendo, ya que vinieron personas imparciales, extranjeras, a mirar cómo se hacía el proceso. Entonces tenemos esto que es necesario para las elecciones, que son el Tribunal Calificador de Elecciones y que existan registros electorales, ¿ya? Porque sin registros electorales eh, no se puede comprobar que una persona ya votó, porque uno está inscrito y está en una mesa, ¿ya? Y esa mesa tiene una cantidad de registros y uno aparece ahí, cuando uno aparece, ¿ya? Y es ahí donde uno tiene que votar. Si no hay registros, uno puede votar en cualquier lugar y podría votar varias veces. Entonces ahí nada de transparente, o sea, uno vota una vez nomás, ya no se puede votar más veces. Entonces, era para que todo estuviera legal como corresponde. Ahora, también se organizaron los partidos políticos. En marzo del año 87, 1987, se promulgó la Ley de Partidos Políticos, ¿ya? Dice, mediante la cual estas colectividades, o sea, los partidos políticos, pudieron reconstituirse de manera oficial y volver a operar legalmente. ¿Por qué? Porque habían sido declarados ilegales, ¿ya? Los partidos políticos eran ilegales en esa época. Seguían funcionando en la clandestinidad, o sea, de manera ilegal. Entonces, ahora se aprobó, se promulgó la ley, entonces, de partidos políticos para que pudieran funcionar oficial y legalmente también,
¿ya? Ahora, dice, el plebiscito va a generar distintas posiciones entre los partidos políticos, ¿ya? Y los movimientos que eran oposición al gobierno. Pero la mayoría se unió bajo un bloque que se llamó Concertación de Partidos por la Democracia, ¿ya? Es un bloque, no es un partido, es un bloque, es una alianza, ¿ya? Una coalición también, no puedo decir, que reunió a diversos partidos políticos. Este bloque entonces se llamó Concertación de Partidos por la Democracia. Unió a diversos partidos que se identificaban con la opción del no, ¿ya? Y Pinochet y sus aliados representaron el sí. Ahora, también se formó, digamos, un bloque que apoyó, en este caso, a la continuidad del gobierno. Y también hay otra situación que todavía se mantiene, dice, para difundir sus propuestas, cada opción contó con un espacio televisivo gratuito en cadena nacional, ¿ya? Es decir, en este caso, en la televisión abierta, se otorga un tiempo para difundir, en este caso, las propuestas, lo que planteaba el sí, lo que planteaba el no, en un espacio entonces de televisión en los canales abiertos gratuitos. Y eso todavía se mantiene, de hecho en este momento eh, hay dos horarios en que los canales abiertos dan propaganda política, podríamos decir, o lo que llaman la franja electoral, ¿ya? Entonces es una oportunidad para dar a conocer, en este caso, en esa época, las propuestas del sí y del no. Finalmente se hizo el plebiscito. Fue el día 5 de octubre del año 1988. Dice, casi el 90% de los chilenos inscritos para votar acudieron a las urnas. Acuérdense que las urnas son las cajas donde uno echa el voto, ¿ya? Así se le llama, urnas. Y el resultado oficial fue dado a conocer cerca de las 2 de la mañana del día siguiente. El no había triunfado con un 55,9% frente a los 44,01% obtenidos por el sí. ¿Ya? Entonces, se lleva a cabo el plebiscito el 5 de octubre del año 88 y casi el 90% de los chilenos inscritos para votar, porque acuérdense que yo les dije ahí uno iba a inscribirse, ¿ya? Acudieron a las urnas. Y el resultado se gana el no, ¿ya? ¿Qué significa el no? El no significa que Pinochet no continúa gobernando, que se llama a elecciones y que se van a elegir presidente y también elecciones de parlamento. Y se respeta o sigue la constitución de 1980. Dice, con este acontecimiento, que constituye un hito en nuestra historia reciente, no solo porque puso término a la dictadura, sino también por ser la primera vez en que los chilenos pudieron votar en un proceso con garantías democráticas desde 1973. ¿Ya? Porque en 73, antes del golpe de Estado, hubo elecciones parlamentarias. Entonces, con toda esta situación comenzaba el proceso de transición. Entonces, ¿qué es lo que venía ahora? Venía a llamar a elecciones. Aquí tenemos imágenes del no, del sí, ¿ya? Ahí hubo elementos bien destacados, por ejemplo, que eh, llaman la atención de las personas, dar a conocer las opciones, qué significaba cada una, etcétera, etcétera, con canciones incluidas. Dice opciones de plebiscito, su significado. El sí está apoyado en el gobierno, más Renovación Nacional, la UDI, que lo que significaba el sí, significaba continúa Pinochet en el gobierno por 8 años más, pero se elige un Congreso y se aplica plenamente la Constitución de 1980. ¿Ya? Y la opción no, que estaba representada por la concertación de partidos por la democracia, más el Partido Comunista, el Movimiento Democrático Popular, etc. ¿Qué es lo que significaba el no? Dice, se convoca a elecciones libres y se restablece el sistema democrático bajo la aplicación de la Constitución de 1980. ¿Ya? No, entonces, fin al gobierno de Pinochet, pero se convoca a elecciones y se restablece el sistema democrático aplicando la Constitución vigente hasta el momento
la de 1980. Aquí tenemos la urna de votación, estas eran las urnas de la época, en la actualidad son de plástico, ¿ya? Con otro tipo de tapa, etcétera. Pero en esa época estaban estas urnas de madera, ¿ya? Y está el registro electoral, donde aparecen ahí los datos de las personas. Bueno, la persona va ahí, firma, digamos, en este caso, cuando ha votado. Esa es una urna de votación, ¿ya? De madera en la época, y tenemos entonces aquí un registro electoral. Y acá tenemos una publicación, en este caso del Mercurio, con resultados parciales, ¿ya? Por eso no está la misma. ¿Por qué parcial? Porque en ese momento, cuando se publicó digamos, salió el diario a circulación, estaba solamente contabilizado el 71% de las mesas, ¿ya? No la totalidad. Pero aquí ya era un indicio del resultado, ¿ya? Entonces, este es la portada del diario El Mercurio. Y aquí tenemos los datos del plebiscito, ¿ya? Fue entonces el 5 de octubre de 1988, ya es un plebiscito, o sea, una consulta eh, nacional, ¿ya? En Chile. Y la población de Chile en ese momento, estimada en 1988, era de 12 millones aproximadamente, ¿ya? Y inscritos para votar eran 7.400.000. Quienes votaron, 7.250.000. O sea, más del 90% de la población votó, ¿ya? Y aquí tenemos el detalle de los votos válidos, los votos en blanco, los votos nulos. Válidos es que la opción fue marcada correctamente, ¿ya? Cuando son nulos es cuando la gente marca dos opciones y lo anula el voto, porque siempre es una opción. Y eso más que nada, pero si alguien escribe palabras, no se anula el voto, ¿ya? Aunque sean groserías. Eh, y aquí tenemos entonces digamos, el 55% del no, que son 3.900.000 personas, y el 44% de el sí, ¿ya? Que son 3.119.000 personas aproximadamente. Aquí están los detalles del plebiscito. Se hizo el plebiscito entonces, y ahora, ¿qué es lo que había que hacer? Había que convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿ya? Y el año 89 se realiza entonces, el 14 de diciembre del año 89 se realiza la elección presidencial y parlamentaria. Entonces ahí las personas pudieron votar, elegir democráticamente a su presidente y aparte de sus representantes en el Parlamento por primera vez desde 1973, en que hubo elecciones parlamentarias, y el año 70, en que fue la última vez que hubo elecciones presidenciales. Ahora, ¿por qué dice aparte de sus representantes en el Parlamento? Porque en esa época no todos los senadores ni todos los diputados eran elegidos por votación, ¿ya? Habían senadores, en este caso senadores, designados, ¿ya? Entonces, nadie los elegía por votación, sino que eran designados y reunían ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que una parte nomás eran elegidos democráticamente, ¿ya? Dice, este proceso constituyó otro gran paso en el camino hacia la recuperación de la democracia y estuvo caracterizado por los siguientes aspectos, ¿ya? Primero, los candidatos presidenciales. ¿Quiénes fueron candidatos en esa época? Nosotros, por ejemplo, si nos informamos, a pesar de que usted todavía no cumple con el requisito de la edad para votar, si uno les pregunta ahora, el, el 21 de noviembre, o sea, este mes, unas 2 semanas más, hay elecciones presidenciales y parlamentarias, más otra elección que son los CORE. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿saben quiénes son los candidatos a la presidencia? ¿Alguien me podría decir por lo menos un candidato a la presidencia de estas elecciones de ahora? Cast.
Kast, ya, uno. Ya, ahí hay uno, pero no es un solo candidato, ¿cierto? Es más de uno. En este caso son 7 candidatos, 6 candidatos, ya no me acuerdo, pero son más de uno. En esa época fueron tres los candidatos. ¿Quiénes fueron? Eh, dice, los partidos de la Concertación optaron por mantener la unión que les permitió triunfar en el plebiscito y eligieron ¿a quién? A Patricio Elwin como su candidato. ¿Ya? Entonces, se mantuvo el bloque de partidos por la Concertación Democrática y su candidato fue Patricio Elwin. Patricio Elwin falleció, era un miembro de la democracia cristiana, ¿ya? Pero a él lo escogieron como el candidato de la Concertación por los partidos para la democracia. El segundo candidato dice: los partidos de derecha se unieron en el pacto Democracia y Progreso. Eran los que habían apoyado el sí, ¿ya? Y nombraron como candidato al ingeniero Hernán Vigil, exministro de Hacienda durante la dictadura y considerado responsable de la reactivación económica tras la crisis de 1982. Ahí tenemos dos: Patricio Elwin, en este caso, la Concertación por la Democracia; Hernán Vigil por el bloque o pacto Democracia y Progreso, que había sido ministro de Pinochet, en este caso. Y tenemos un tercer candidato, son tres, y que dice que fue Francisco Javier Errázuriz. Dice: empresario apoyado por el partido de centro derecha, Unión de Centro Centro. ¿Ya? O sea, fueron también muchos de estos apoyaron también el sí. ¿Ya? Ahora, tenemos entonces tres candidatos: Patricio Elwin, de los partidos de la Concertación; tenemos al segundo candidato, que es Hernán Vigil, que es del bloque Democracia y Progreso, ¿ya? De derecha; y también otro candidato de centro derecha, que fue Francisco Javier Errázuriz, ¿ya? Y él apoyado por el partido que él había creado también, que es la Unión de Centro Centro. Se hicieron las elecciones entonces el 14 de diciembre del año 89 y resulta ganador Patricio Elwin, con un 55,2% de los votos, ¿ya? O sea, ganó por mayoría absoluta. Cuando alguien, en este caso, gana por más de 51% de los votos, o sea, uno diría 50 más 1, eso es, en este caso, mayoría absoluta, ¿ya? Ahí ganó él y es el ganador indiscutible, en este caso, de esta elección. Si una elección hay dos candidatos que ganan, digamos, que tienen los mayores porcentajes de votos y ninguno supera el 50%, se sigue un proceso que es la segunda vuelta, ¿ya? Que es lo que plantea la Constitución. Ahora, ¿qué pasó en las elecciones parlamentarias? Recuerden que hablamos de elecciones parlamentarias cuando se eligen senadores y diputados. Y se hizo en paralelo, o sea, al mismo tiempo que la elección presidencial. Dice: se realizan en paralelo a la elección presidencial con el objetivo de llenar los 158 cupos parlamentarios, a los que se sumarían 9 senadores designados, ¿ya? Según lo establecido en la Constitución. En estas elecciones se aplicó por primera vez el sistema binominal, con el que se pretendía lograr la estabilidad al favorecer la representación de las dos fuerzas políticas mayoritarias, lo que en algunos casos implicó que candidatos con escasa votación llegaran al Congreso en desmedro de otros más votados, pero que no pertenecían a ninguno de los dos eh, bloques mayoritarios, ¿ya? O sea, en paralelo a la elección presidencial que llevó al triunfo a Patricio Elwin, también se realizaron elecciones, igual que ahora, parlamentarias, para elegir senadores y diputados, ¿ya? Y a ello se le iban a sumar, como dije, los senadores, en este caso, 9 senadores designados, ¿ya? Que no eran votados, sino que eran elegidos, como dice, designados
como tal. Y se aplica el llamado sistema binominal, ¿ya? Que el objetivo era favorecer a dos fuerzas políticas más importantes como para darle estabilidad al país. Pero muchas veces ocurría lo que señalamos acá, que gente con poca votación llegaba al Congreso en desmedro de otros que sí tenían una importante votación. Este sistema binominal ya no se aplica en la actualidad, ya fue cambiado por esa misma razón, ¿ya? Y en el 2017-18 fue la primera vez que digamos, ya no se aplicó este sistema binominal. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de Patricio Elwin? Patricio Elwin va a gobernar Chile por un periodo de 4 años, desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 1994. La Constitución señalaba eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el periodo fue el primer gobierno en la transición, porque el periodo de gobierno que establecía la Constitución en ese momento era de 6 años. Pero este gobierno, al ser el primero de la transición, o parte de la transición, solamente iba a durar 4 años, ¿ya? Y la ceremonia se hizo tal como se hace hasta ahora, cuando asumen los presidentes, en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, ¿ya? Que ahí tuvieron que jurar todos, los parlamentarios, todo, porque ahí se empezó a utilizar este edificio donde está la sede del Parlamento en Valparaíso, ¿ya? Dice, durante los siguientes 4 años se desarrollaría un estilo político caracterizado por la búsqueda de la gobernabilidad a través del consenso, en un contexto marcado por la continuidad de Augusto Pinochet en una posición de poder, ahora como comandante en jefe del ejército, ¿ya? Entonces, aquí el presidente asume el 11 de marzo de 1990, Pinochet le entrega el poder, ¿ya? Y esto se hace, como hasta ahora, como dije, se hace la ceremonia los días 11 de marzo en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso. Ahora, le tocó un gobierno, imagínense, de salir de una dictadura con el gobernante que existía, igual en una posición de poder, que era comandante en jefe del ejército. Le tocó a Elwin llevar un gobierno, como dice ahí, caracterizado por darle gobernabilidad al país, ¿ya? Y a través del consenso, es decir, a través de acuerdos, de acuerdos con los grupos que mantenían estos poderes todavía. Entonces, un periodo de 4 años, ¿ya? Aquí está entonces la imagen de lo que fue la elección presidencial, eh, y en este caso, Patricio Elwin, la imagen de los candidatos Patricio Elwin, Hernán Vigi y Francisco Javier Errázuriz, con la respectiva votación, ¿ya? Y las portadas de dos en este día, caso dos diarios, La Tercera y La Nación, en que se ve ahí, se publican los resultados de esta elección presidencial, ¿ya? Ahí se ven las portadas de lo que se plantea. Y aquí se ve el presidente electo en ese momento, Elwin, con el otro candidato que es Hernán Vigi. Y el traspaso del mando. Esto, como les digo, es una ceremonia que se hace en el Congreso Nacional en Valparaíso, y esto fue el 11 de marzo de 1990. Y ya en el gobierno de Patricio Elwin, que tuvo que eh, mantener ahí una relación, como dijimos, de acuerdo, de consenso con la persona que había sido gobernante por 17 años y que seguía teniendo poder porque era el comandante en jefe del ejército, ¿ya? O sea, ahí está
el presidente, en este caso el presidente Patricio Aylwin, y el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Y la foto, una de las fotos oficiales, en este caso del presidente Patricio Aylwin, de su gobierno que duró entre 1990 y 1994. Ya. Aquí unas fechas de la próxima prueba, falta todavía, ¿ya? Y nos falta ver algunas materias también. Y va a entrar esto que vimos hoy día, que es el retorno a la democracia, y nos quedan unas clases que ve la materia que dice ahí, supresión del Estado de Derecho. Vamos a explicar qué es lo que es el Estado de Derecho, por qué se habla de que se suprimió, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y tiene relación también con los derechos humanos. Eh, Consulta de dudas o cualquier cosa, chiquillos, que tengan dudas, de hecho algunos ya han hablado conmigo, al correo que aparece aquí, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. Todas las clases los dejo puestos, ¿eh? Para que lo revisen ahí, chiquillos. Ya, vamos a dejar de compartir y dudas, consultas. Ya, sí, ahí se acordaron. Ya, ahí se acordaron de otros candidatos, no solamente Kass, sí, actuales, digamos. Parisi, sí, Boric, sí, sí, también son candidatos ahora, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de el proceso que se hizo antes, ¿ya? Nosotros estamos en una democracia que está vigente, ¿ya? Con todos los problemas que muchas veces implica, está vigente, y si vamos a hacer un proceso eleccionario es porque se pasó por los otros procesos antes, ¿ya? Hubo que hacer todo de nuevo para hacer elecciones, para hacer plebiscitos, etcétera, etcétera. Y lo otro es que se habla de la Constitución de 1980. Nosotros no tenemos que olvidar que actualmente se está redactando una nueva Constitución, que hay personas constituyentes encargadas de redactar una nueva Constitución para nosotros, y que una vez que esté terminada, ¿ya?, se hace un plebiscito. O sea, nos tiene que consultar a nosotros los ciudadanos sobre la Constitución, ¿ya? Si estamos de acuerdo, si la aceptamos, no la aceptamos, etcétera, ¿ya? Para la Constitución del 80 también se hizo un plebiscito, pero no había registros electorales, ¿ya? Se hizo uno y fueron a votar las personas, y para que no votaran dos veces, por ejemplo, el carnet de identidad le pegaban un corte en una de las esquinas. Entonces, al saber que estaba con ese corte el carnet de identidad, sabían que ya había votado la persona, porque no habían registros electorales como hay ahora, que uno va a la mesa, uno busca, ¿ya? Ahora, antes no estaba tampoco el CERVEL, que uno va a la página del CERVEL y busca, no, eso no existía. Ahora uno agarra el celular, busca por el CERVEL, a uno le dicen dónde tiene que votar, la mesa que le corresponde, si uno es vocal de mesa, etcétera. Si a uno le toca hacer alguno de esos trabajos en algún momento. Entonces, uno busca ahora, busca la información, ¿ya? Digamos, está. O sea, uno tiene que saber buscarla nomás. Y el CERVEL, que es el Servicio Electoral, que es la institución encargada de todos los procesos también, de organizar todos los procesos eleccionarios. Entonces, ahora uno puede buscar. En esa época, uno iba a cualquier lado porque no había registro electoral. Yo no alcancé a votar en esos momentos, pero las personas, mis papás, por ejemplo, iban a un lugar de votación, y para saber que ya habían votado, por ejemplo, les pegaban como un corte, sí, en una de las esquinas de la cédula de identidad, ¿ya? Porque otra forma también que tienen de hacer es que le entintaban el dedo, ¿ya? El dedo, en este caso, y porque uno tenía que marcar la huella digamos, en el registro electoral, y le quedaba el dedo entintado, y se costaba en realidad sacárselo, por lo tanto le lo dejaban a uno marcado ahí, porque no, como les digo, no habían registros electorales, no como ahora que están estos registros, existen, ¿ya? Entonces uno tiene el lugar de votación, tiene, digamos, si tiene que hacer algún cargo, ser vocal de mesa, por ejemplo, ¿ya? Que algún momento a uno le tocó.
Ya, chiquillos. Entonces, primero plebiscito y después elección. Eso fue el proceso que va a dar comienzo a la vuelta a la democracia. Y se habla de transición porque es todo el proceso que cambia un sistema que es dictatorial a un sistema democrático. ¿Hay alguna duda, consulta, aporte? Cuando estemos en clase, traten de desmutearse para yo también escucharlo, ¿ya? Entonces ahí, para salir, ya. Cualquier cosa, ya me escriben algún correo, chiquillos. Yo estoy viendo notas pendientes también, ¿ya? Así que para cualquier cosa, ahí estamos viendo notas pendientes, especialmente de segundo semestre, ¿sí? Entonces ahí si tienen alguna duda. Ahora, vean sus notas. En el caso de historia, entren a ver sus notas en la hoja de notas de webclass, entren por el perfil del apoderado y si hay espacios en blanco es porque ustedes tienen algo, porque ya revisé todo, me puse al día con todo. Incluso lo único que tengo pendiente son las pruebas que me dieron la semana pasada, que algunos tuvieron problemas. Entonces no pudieron hacerla, así que esa la vamos a asignar nuevamente para arreglar esa situación. Así que vean sus notas. Y ahí me escriben. Ya, chiquillos, cuídense mucho, estamos terminando y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, Entonces, profe.